Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Gracias por conectarse, gracias por estar presente. Le damos gracias a Dios por esta posibilidad que Él nos da de poder compartir a través de este medio virtual, de poder estar conectados en el Espíritu, así como Pablo decía a nuestros hermanos del primer siglo, que Él estaba con ellos, ¿no? Y quizás había kilómetros, cientos de kilómetros de distancia física, pero Él estaba en el Espíritu. Hoy tenemos una posibilidad de la Internet, de la tecnología, que nos podemos conectar y podemos compartir estas verdades, estos principios del reino. Queríamos compartir, el tema de esta noche es: más vale prevenir que curar. ¿Cómo prevenimos el quebranto emocional, relacional y sexual en nuestros hijos? Y no solamente en nuestros hijos, sino si usted es educador, es maestro, discipulador, pastor, esto le va a ayudar para ciertamente trabajar con niños, y cómo a través de lo que vamos a compartir usted puede intervenir. Una palabra que vamos a estar utilizando frecuentemente en este proceso de intervención. Y hemos visto la necesidad, ustedes saben, junto a Daniela dirigimos el Ministerio de Restauración ya hace 20 años que se estableció aquí en Sudamérica, y estamos en una tarea bastante ardua de restaurar, de sanar, cuando estos quebrantos ya han sido establecidos en la vida de las personas. Pero cada vez llegan más jóvenes, más personas que decimos, pucha, si podemos atacar esto, podemos comenzar a tratar, es el tema, redentoramente desde temprana edad, para que luego esto no se siga desarrollando, que la persona no siga arrastrando estos quebrantos hacia la adultez, ¿no? A través de su juventud, que pueda entregarle esto al Señor y poder subsanar esto desde una temprana edad, ¿no es cierto? Y es aquí donde la intervención juega un papel importantísimo, como ya vamos a ver. Y queríamos presentar junto a Dani. Dani, quisiera que tú compartas, le des la bienvenida a los hermanos que nos están escuchando, así luego pasamos a presentar a Ramón y a Carolina, por favor. Bueno, solamente darle la bienvenida a los que nos vayan a escuchar y que esta charla sea de edificación y les sirva a los padres, a la familia en general, para poder ayudar, para poder evitar problemas y para poder instruirnos en lo que entendemos y lo que hemos experimentado, que es lo que Dios quiere para la familia, para nuestros hijos y también para los que van a venir detrás de nosotros y detrás de nuestros hijos. Muchas gracias, amor. Bueno, y ahora sí queremos presentar formalmente a los directores, a los fundadores de un ministerio relativamente nuevo, Padres en Acción, ¿no? Ramón Elizondo y Carolina Jara Quemada, un apellido no común aquí en Argentina, pero sí allí en Chile. Ellos son chilenos. Y bueno, los quería presentar a ellos, agradecerles la posibilidad de que ellos puedan colaborar en el desarrollo de esta no está, sí, taller, charla. Lo queremos hacer lo más ameno y dinámico posible, para que todos podamos realmente aportar a partir de nuestra propia experiencia. Bienvenido Ramón, bienvenida Carolina, gracias por estar presentes. Yo sé que un sábado a la noche hay mucha gente que tiene un montón de compromisos, pero qué bueno que ustedes y también los hermanos que están viendo se hayan hecho el tiempo para poder compartir este tiempo. Sepan que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Ya vamos a pasar bien las direcciones y todos los materiales disponibles. Pero bueno, ya he hablado demasiado. Ramón, Carolina, bienvenidos. Qué bueno verles. Gracias por estar con nosotros. Si se pueden presentar cada uno y comentarnos
¿cómo surge el Ministerio Padre en Acción? Claro. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, a ti, Mauricio, y a Daniela por darnos la posibilidad de compartir con ustedes esta charla. Nuestro deseo es poder compartir nuestra experiencia con tantos padres para evitar que cometan errores que nosotros mismos tal vez cometimos con nuestros hijos cuando eran pequeños. Nuestros hijos ya son grandes, son adultos, que ya algunos se han independizado, y Dios nos tocó el corazón a partir de algunas dificultades que tuvimos con nuestros hijos, y empezamos a buscar ayuda, y llegamos justamente al ministerio de Mauricio y Daniela, que llegamos en realidad buscando ayuda para nuestros hijos, pero como se dice ese dicho, salimos tranquilados, porque nos dimos cuenta que nosotros primeramente necesitábamos ayuda, necesitábamos sanar nuestras heridas, cambiar nuestras relaciones con los padres, y a partir de eso poder también relacionarnos bien con nuestros hijos. Y bueno, y como te decía, Dios tocó nuestros corazones para que empezáramos a trabajar en este Ministerio de Padres en Acción. Bueno, y que mi marido les cuente un poquito más también. Bien, hay algunas cosas que nosotros pudimos apreciar en un momento determinado, que era en darnos cuenta que habían unos paradigmas, unos modelos mentales como padres, y uno de ellos era que nadie nos enseña a ser padres. Entonces, eso nos llevó a una reflexión acerca de si podíamos aprender a ser padre ahora, viendo hacia atrás los errores que hemos cometido. ¿Por qué no es posible hacer algo para que otros padres no cometan los mismos errores? Por lo tanto, eso nos lleva a poder enseñarles. Así comenzamos a dialogar, a tener conversaciones con distintos padres, con muchos de ellos. Los invitábamos a nuestra casa, conversábamos, hablamos en profundidad y nos dimos cuenta de una gigantesca necesidad que había de poder prevenir, que era de poder, digamos, visualizar los problemas que tenemos con nuestros hijos a fin de que conseguir en ellos algo importante para su futuro, para sus vidas, algo en lo cual ellos pudieran sentirse felices, satisfechos, completos, y de ahí poco a poco fuimos aprendiendo muchísimas cosas, digamos, de parte de Dios que nos permiten brindar ahora a nuestros hermanos, al resto de la iglesia, etcétera, algún tipo de documentación o enseñanza que hemos ido adquiriendo en el camino. Qué bueno, Ramón, qué bueno, Carolina, esto que nos cuentas. Nos cuentan que el Ministerio Padres en Acción surge no porque ustedes hayan ido a una universidad de prevención del quebranto relacional y sexual para hijos, sino que ustedes, a partir de sus historias familiares con el quebranto de sus propios hijos, cuando ustedes se enteraron, buscaron ayuda y se dieron cuenta de que había muy poco escrito, muy poco material desarrollado, sobre todo con este tema de la prevención, digamos, que esto tiene que ver más con un desarrollo a partir de haber visto ustedes, como bien dijeron, los errores que sin darnos cuenta, sin darse cuenta como padres cometieron, y cómo anunciar y dar a conocer a otros padres que no cometan esos mismos errores. Dani. Creo que la mejor ayuda, siempre lo decimos, que la mejor ayuda que podemos brindar a los demás es aquella que nosotros mismos hemos experimentado. Cómo Dios ha obrado en nuestros corazones para poder brindar sanidad y restauración a otros. Si no, va a ser algo muy teórico y no algo por experiencia. Entonces siempre decimos que cuando se acercan las personas a querer ser restauradas, o mejor dicho, a querer ayudar a familiares, como fue mi caso también, la mejor ayuda empieza por permitir que Dios obre en nuestros corazones y nos restaure para poder después sí poder ayudar desde el punto de vista de la restauración.
Bien, bien, gracias Dani. Ahora, la pregunta es, ¿por qué prevenir? ¿Qué es la prevención? ¿Cómo definiríamos esto, hermano? Quisiera tocar algo importante en relación a eso. Sí, Caro, creo, posiblemente pueda compartir un poco acerca de la realidad actual que hay en la familia, pero quisiera tocar el tema de lo que es la prevención. La prevención es un término y un concepto que está en toda nuestra cultura, digamos, a nivel mundial y como seres humanos. Lo que pasa es que muy poco se usa a nivel familiar o a nivel de iglesia, pero en toda nuestra cultura, o sea, por ejemplo, actualmente estamos encerrados en nuestras casas en cuarentena. ¿Por qué? Porque queremos prevenir, digamos, el no contagiarnos. Hay grandes, digamos, autores de libros a nivel internacional, a nivel mundial, que han cambiado todo un país, como fue Deming, que cambió, digamos, toda una cultura en Japón, y todo está basado en prevenir, digamos, los posibles errores para al final tener un producto final que sea el adecuado. Hay otros autores como japoneses, como Kaoru Ishikawa, que habla acerca de la causa y efecto. ¿Qué es lo que yo quiero tener? Entonces, cuando eso lo podemos llevar como enseñanza, como una idea, el mismo Señor Jesucristo nos habló acerca de mirar primero si tenemos lo necesario para construir la torre antes de comenzar a edificarla. O la Biblia que nos habla un montón de partes de lo que es la prudencia, acerca de ser prudente. Prudente es alguien que puede mirar hacia adelante y puede tomar decisiones sabias en función de eso. Entonces, cuando hablamos de prevención, es algo que ya está en nuestra cultura, en nuestro ADN como seres humanos, de poder decir, bueno, ¿por qué no hacer algo distinto a fin de que el resultado pueda ser positivo, pueda ser mejor de lo que se ha hecho conmigo o de lo que yo veo que otros hacen con sus hijos? Eso es más o menos la idea de lo que es la prevención en términos de apuntarlo a hacer cosas, a tener ciertas causales que provoquen un efecto distinto a lo que uno bien, puede ver, digamos, lo que sucede con las heridas. Entonces, si vemos que hay heridas, entonces, ¿por qué no hacer algo antes de que se produzcan esas heridas? bien. Quisiera agregar o mencionar algo. Tú bien dijiste que ninguno de los que estamos aquí, cuando nos convertimos en papás, se nos dio, mire, este es el manual, el compendio editado por la Asociación Cristiana de Papás de cómo educar a nuestros hijos, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos las experiencias con las cuales hemos sido formados, hemos visto a nuestros papás cómo ellos actuaban con nosotros y por lo tanto nosotros actuamos de esa manera con nuestros hijos, ¿verdad? Y es aquí donde por lo general muchas veces replicamos patrones de conducta, patrones de enseñanza que no necesariamente son eficientes, no dan buen resultado, ¿no es cierto? Y eso es muy importante que aclaremos de que no nacemos sabiendo ser padres, no es un proceso donde necesitamos mucha gracia del Señor para convertirnos en cada vez mejores padres, pero no va a suceder con que meramente tengamos buenas intenciones. El llegar a ser padre va a requerir, como muy bien dijiste, Ramón, comparando con las estrategias japonesas, ¿no? Un plan, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para prevenir, para que esto no se siga desarrollando o para directamente que no se desarrolle? Y si comenzamos a ver ciertas situaciones en nuestras familias, no hacer de cuenta que nada pasa, ¿no? Y aquí tengo mi propio testimonio. Crecí en un ambiente con una madre alcohólica, un padre que tenía otra familia paralela, ¿no es cierto? Y todos sabíamos que estaban sucediendo estas cosas. Eh, ¿Y qué hacíamos en mi casa? No hacíamos nada. Era como el gran elefante rosado que está en la sala y todos lo ven, pero nadie habla y dice, bueno, acá hay un elefante rosado, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Con buenas intenciones no se van a prevenir estos quebrantos de nuestros hijos. Vamos a necesitar una planificación, pensar, orar para que el Señor nos ayude y luego
intervenir a partir de ese plan que el Señor nos vaya dando y esas estrategias. Me parece que quería agregar eso, que la prevención no va a suceder porque tengamos buenas intenciones y seamos buenos cristianos, sino que lo tenemos que activar y tenemos que hacer cosas proactivamente, ¿no? Creo que sí es, como decís, que todos de alguna manera seguimos el mismo modelo que hemos recibido en nuestros hogares, con la relación con nuestros padres, y por eso es tan importante que como hijos de Dios pongamos nuestra mirada en el modelo que es Jesucristo y en el modelo que es el Padre Celestial, que es la mejor manera de aprender día a día a ser los padres que Dios quiere y que Él ha diseñado en su corazón. Así que lamentablemente la mayoría de las veces, por más que decimos nunca voy a ser como mi papá o mi mamá, terminamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron nuestros padres en cuanto a errores y en cuanto a carencias que quedan en el corazón. Las seguimos transmitiendo a nuestros hijos, a no ser que Dios intervenga y que podamos hacer esas acciones de prevención que mencionaba Ramón. Solamente cuando uno es restaurado y conoce el corazón del Padre, comienza a tener más facilidad para ejecutar esa prevención. Si no, es muy difícil porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que prevenir situaciones en nuestros hijos. Creemos que está todo bien cuando no conocemos el corazón de nuestros hijos. Y lamentablemente en medio de la ignorancia no nos damos cuenta que hay situaciones que van creciendo en el corazón de nuestros hijos, y mientras no veamos la necesidad de hacer algo para prevenir o cambiar la historia, si ya ha provocado heridas, podemos cambiar la historia, podemos revertir situaciones, eso lo podemos hacer, pese la edad que tengamos y la edad que tengan nuestros hijos. Bien, gracias Dani. Caro. Bueno, nosotros lo primero que nos preguntamos, ¿por qué prevenir? Tenemos que echar una mirada a la sociedad en la cual vivimos hoy en día, los tipos de familias que hay hoy en día. Y el patrón que vemos que se repite muy a menudo ahora es la ausencia del padre, por lo general el padre hombre. Entonces vemos tipos de familias que son integradas solo por la madre, madre soltera, o padres divorciados, o que uno de los dos ha abandonado a la familia, o familias en que ambos padres trabajan y por lo tanto los niños son cuidados por terceras personas. Y también familias en que a pesar de estar ambos padres, pero no sabemos cómo relacionarnos con nuestros hijos. No sabemos cómo establecer un equilibrio entre el amor y la disciplina. Entonces nos preguntamos, ¿para qué prevenir? Bueno, uno, prevenir para evitar las heridas emocionales en nuestros hijos. Porque todas estas realidades de esta familia provocan consecuencias y son heridas emocionales en niños que están endurecidos y amargados, que no quieren saber nada más de sus padres. Hay una estadística que dice que muchos hombres que están en las cárceles odian a su padre y a su madre, porque justamente porque no han estado presentes en sus vidas. Otra cosa importante por la cual, digamos, tenemos que prevenir es para que nuestros hijos puedan obtener la identidad y el propósito adecuado, y eso es de parte de los padres, porque si no los hijos se desvían a buscarlos en otras cosas, en las drogas, en alcoholismo, en desórdenes alimenticios, la pornografía, liberalidad sexual, en tantas cosas que nosotros no queremos que nuestros hijos se desvíen. Bueno, respecto al tema de los padres, uno puede visualizar o ver en la realidad que en una gran cantidad de casos los padres han abandonado de corazón a sus hijos. En algunos casos, como decía Caro, los abandonan desde el punto de vista de que no están presentes emocionalmente con ellos, relacionalmente con ellos, y en algunos casos de cristianos espiritualmente, digamos, cercanos a ellos. Y hay un abandono desde el punto de vista del corazón.
Y eso ha provocado, digamos, un daño terrible, digamos, en los hijos y en las generaciones actuales. Hay una promesa, digamos, que es la que en algún momento determinado podemos abordar con mayor detalle, que es que el corazón de los padres en los últimos tiempos iba a volver al corazón de los hijos, que Dios iba a hacer algo especial en el corazón de los padres, que ese corazón se iba a volver a los hijos, y de esa forma el corazón de los hijos se iba a volver a los padres. Y eso es algo de lo cual nosotros nos basamos fuertemente en nuestro ministerio para llevar adelante. Vemos la necesidad, digamos, de que los padres estén más cerca, estén, digamos, presentes en la vida de sus hijos. Y una de las cosas que nos motiva, porque vemos los frutos de la ausencia paternal. Entonces, cuando el padre está ausente, hay ciertos frutos. Pero cuando el padre puede hacerse presente, digamos, en el amplio sentido de la palabra, entonces, digamos, pues pueden haber frutos distintos. Bien, Y por ahí bien. también trabajamos con la prevención. Qué buen punto, qué buen punto. Aquí me gustaría remarcar esto. Apuntar al corazón, no necesariamente las conductas, porque las conductas sabemos que son un indicio, un síntoma de lo que hay en el corazón de la persona, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer como padres es, ¿cómo estamos pastoreando el corazón de nuestros hijos? ¿Estamos pastoreándolos nosotros o estamos permitiendo que otros pastoreen el corazón de nuestros hijos? Que YouTube pastoree el corazón de nuestros hijos, que TikTok, que Instagram esté pastoreando el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y eso es muy importante, y es aquí donde nosotros una y otra vez vemos eh, la necesidad imperiosa de la intervención tanto del padre como de la madre. Los dos son críticamente importantes para el desarrollo, como dijo muy bien Carolina, de la identidad, ¿no? De la persona, eh, para que esa persona tenga sus necesidades afectivas suplidas y no tenga que ir a otro lado para suplir esas necesidades afectivas, ¿no? Y quiero aquí mencionar un ejemplo, ustedes quizás sepan o no, los que están escuchando, yo provengo de un trasfondo homosexual, en mis años de juventud practiqué la homosexualidad y recuerdo algo, una vez estaba en una discoteca homosexual, en un bar homosexual, y eh, le pregunté a un joven y de dónde era, porque, bueno, y en mi interacción me entero que él era hijo de pastor. Y le dije, ¿cómo que tú como hijo de pastor estás acá en una discoteca homosexual, no? Y sabe qué, este joven me dijo, mi padre no tenía tiempo para mí, estaba más ocupado en las otras ovejas que en nosotros, ¿no? Y así hablaba con otro y había sido maestro de escuela bíblica y otro había sido director de alabanza. Yo digo, la mitad de la iglesia evangélica estaba allí en la discoteca homosexual. Dios mío, tirarme los pelos, ¿cómo puede ser? Y cuando uno hablaba con estos jóvenes, de muy jóvenes, ¿no? Una herida paterna tremenda, sobre todo en este caso de el desarrollo de la homosexualidad, la confusión de género, ¿no? Sabemos que la ausencia paterna, las heridas paternas y maternas, no solo pueden llegar son factores contribuyentes a una confusión de género, a quebranto de género, sino a un sinnúmero de otras situaciones. Por eso, la pregunta que me parece adecuada aquí que nos tenemos que estar haciendo es, ¿cuánto conocemos el corazón de nuestros hijos? ¿Cuán vinculación real hay? Yo siempre digo, mi padre era como un padre holograma, ¿no? Él venía, era como esta imagen que estaba, pero que no ejercía ningún tipo de injerencia en nuestras vidas, en el quehacer. Yo iba a mi padre a preguntarle una cosa y decía, no, ve a tu mamá y pregúntale a ella, como que la madre es la encargada de la crianza de los hijos. Vengo de ese trasfondo, ¿no? Donde se le relega, como la mamá está en la casa, el padre viene cansado, ¿no? Se repliega detrás de un periódico, o bueno, hoy por hoy del celular, y se lo deja, no, eso son cosas de mujeres criar los hijos, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho, pero esta pregunta,
¿cuánta vinculación real estamos teniendo de corazón a corazón? ¿Cuánto sabemos de lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos? Y en ese caso, porque podemos saber, identificar, pero ¿estamos activamente pastoreando a nuestros hijos y discipulándolos? Escuchaba a un hombre, un conferencista estadounidense que predica mucho y que comparte muchos ministerios para hombres. Él en una conferencia de 500 hombres preguntó, ¿cuántos de ustedes aquí varones han sido discipulados por su papá? ¿No? 5 de esos 500 levantaron la mano que habían sido discipulados personalmente en una conferencia de varones, ¿no? Imaginemos, no. La importancia de que nosotros tomemos el tiempo para invertir en la formación, no solo espiritual de nuestros hijos, sino en ese discipulado, en ese mentoreo, en ese coaching, como le llama ahora, tan importante. La importancia, porque en realidad si tuviéramos que resumir la búsqueda o la ausencia de alguna de las figuras paterno-materna, tenemos que resumirlo en que los hijos terminan buscando lo que no se recibió o lo que no se percibió en el hogar. Siempre enseñamos que el fundamento es el amor, porque Dios es amor. Y los hijos terminan buscando llenar ese vacío de alguna manera, esa carencia de afecto o de relación que no tuvieron o que no sintieron o que quizás percibieron mal en el hogar, la buscan afuera, la buscan a través de alguna de las cosas que mencionó Carolina, la buscan de alguna manera, de alguna forma para llenar ese vacío que sienten. Lo importante es que podamos permanecer no solamente discipulando, sino en verdad tener una relación cercana con nuestros hijos, ser esas personas cercanas a ellos, no solamente por el parentesco, sino por la relación, o sea, ser cercanos a ellos por la relación que tengamos con ellos. Poder conocer el corazón de ellos para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que piensan, cuáles son sus luchas. Muchas veces estamos en los mismos hogares, pero no nos conocemos. Somos perfectos desconocidos. Entonces, lo importante es que nosotros, como padres, podamos forjar día a día ese acercamiento, ese desarrollo de una relación con nuestros hijos. Eso es fundamental para poder entender a ellos mejor. Y a veces nos pasa con nuestro hijo que ni siquiera, o sea, llega un momento en que nos tenemos que relacionar tan cercanamente a ellos que a veces sobran las palabras, es decir, a veces con un gesto, mirando los ojos de mi hijo, estoy entendiendo lo que él siente o lo que él piensa, y eso solamente por la cercanía con él. Importante es que como padres podamos entender que no es solamente el hecho de haber procreado y listo, sino el hecho de que cada día nos podamos acercar más a nuestros hijos, los podamos conocer más, así como Dios quiere que lo conozcamos a Él y que lo experimentemos a Él, así también seamos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que podamos conocerlos, que podamos conocer el corazón de ellos. Bien, una de las preguntas que habíamos planteado era, bueno, quizás algunos de los que están en la audiencia estén diciendo, uy, yo me doy cuenta por lo que están compartiendo mis hermanos que no estoy llegando al corazón de mis hijos, o no he tenido una relación saludable con nuestros hijos. Quizá, obviamente, no estamos hablando de relaciones perfectas, sino de relaciones lo suficientemente saludables para que nuestros hijos desarrollen vidas saludables, ¿no? ¿Qué les parece, Caro, Ramón? ¿Cómo podemos hacer si estamos viendo que nuestros hijos los estamos perdiendo, se nos están yendo de las manos, no sabemos cómo lidiar, tenemos relaciones muy conflictivas? ¿Qué han descubierto ustedes?
en su propio caso de vida, ¿no es cierto? Empezando por ustedes y trabajando también con otros padres. Bueno, creo que el primer paso es identificar las rupturas que nosotros hemos tenido con nuestros propios padres, o sea, el tipo de relación que tuvimos con nuestros padres. A mí me ocurrió eso, por ejemplo, cuando yo fui a tus primeras charlas, a los seminarios que asistimos con mi esposo, que la relación con mis padres había sido de cierto modo y yo la estaba replicando con mis hijas. Entonces creo que el primer paso es darse cuenta de lo que uno está replicando hacia los hijos y que está errado. Cuando uno se da cuenta que no hay una relación saludable. Por ejemplo, mis padres eran personas muy poco afectivas, muy poco afectuosas, no eran de piel, como dice la gente. Entonces yo me crié sin abrazo, cuando era pequeña, sin que me tomaran en brazos, sin que me hicieran caricia, el toque significativo que todo niño necesita recibir de sus padres, para mí estuvo un poco exento, ¿ya? Mis padres eran súper buenos padres, pero carecían de eso, y bueno, y uno se pone a mirar hacia atrás, probablemente sus padres fueron el mismo modelo para ellos, entonces ellos replicaron nada más que lo que aprendieron. Entonces creo que la primera parte es uno darse cuenta de aquellas como fracturas, de aquellas rupturas de relaciones. Como tú decías delante, a veces en la familia hay como una tremenda verdad y un dolor en medio de toda la familia, pero nadie lo reconoce, nadie habla de ese dolor y nadie hace nada por cambiarlo. Entonces, una vez que uno ya lo identifica, tenemos que empezar a analizar cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos y afrontar los problemas, no taparlos con tierra. Y empezar a establecer una relación sana con ellos. Como decía Dani, el objetivo de Dios es que todos nosotros nos relacionemos bien con nuestros hijos. Ese era el deseo de Él, de que la relación entre padres e hijos fuera la misma relación que Él tiene con nosotros como padre, o la relación, el modelo que Jesucristo nos dejó con su Padre, y que eso nosotros lo podamos replicar hacia nuestros hijos. Ahora, para eso, creo que es súper importante, si somos cristianos, pedir la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo empiece a modelar en nosotros ese tipo de padre. Tenemos que empezar a pasar más tiempo con nuestros hijos. Bueno, la Dani me quitó las palabras de la boca, pero es eso, o sea, estar con nuestros hijos, escucharlos, aconsejarlos, pero también hablarle de las cosas positivas que son de ellos. Nosotros somos súper buenos para decirle a los niños lo malo. Eres tan malcriado, eres tan inquieto, que eres flojo, puras cosas negativas, y nunca les decimos lo bueno que ellos tienen, lo positivo. Y en realidad a veces lo negativo hay algunas formas de decírselos en forma positiva, cosa que el niño lo bendiga y no lo maldiga con mis palabras. Y otra cosa súper importante es poder tener expresiones de afecto diarios hacia ellos. Los niños, a medida que van creciendo, por lo general los padres dejan de acariciarlos, sobre todo los padres hombres, dejan de abrazar a los hijos cuando ya son adolescentes. Y todos necesitamos ese abrazo, ese afecto de los padres, y diario, no una vez al mes, una vez a la semana, sino que todos los días que nuestros hijos puedan recibir caricias, porque esas expresiones de amor los hacen a ellos sentirse seguros, valorados, amados. Hay una historia que yo leí de una mujer que cuando tenía problemas emocionales, cuando se sentía triste o se sentía mal, se abrazaba a sí misma y se acunaba, se balanceaba en la silla, porque esa era una forma, digamos, de proveerse a sí misma de amor. Y bueno, y de ahí se supo que ella había sido abandonada en un orfanato a los 7 años y por su madre. Entonces nunca recibió ese toque significativo de un padre o de una madre. Entonces, al tener problemas, ella ocupaba esa forma. Cuando yo leí esa historia, me trajo a memoria algo que a mí también me pasaba, que al yo carecer de esos abrazos, de esas caricias de mis padres, sobre todo cuando ya era adolescente, yo lo único que anhelaba era tener pareja. Entonces, antes de conocer al Señor, hubo un periodo en que yo tuve muchas parejas, así, duraba unos meses, terminaba, buscaba otro, y tuve muchas parejas durante un periodo, qué sé yo, de 2 años.
Y realmente lo que yo buscaba era esas caricias, ese abrazo, esa contención que no lo tenían los padres, mis padres, digamos. Qué bueno, excelente, Carolina. Estas dos cosas que me gustaría recapitular de lo que tú acabas de decir. Primero, las palabras, la importancia de afirmar a nuestros hijos con palabras. Las palabras, dice, se las lleva el viento, y pensamos, bueno, no, las palabras calan a lo más profundo del alma y del espíritu de una persona, ¿no? Tienen la capacidad de dar identidad, sobre todo porque estamos en autoridad y nuestros hijos nos están escuchando a nosotros. Las palabras tienen ese poder de sellar realidades en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y si le estamos diciendo eres un inútil, eres tonto, no sirves para nada, o torpe, repetidas veces nuestros hijos van a creerse esas mentiras con respecto a ellos mismos. No es lo que Dios ha establecido o la verdad de Dios con respecto a ellos, ¿no? Aquellos que me conocen saben de cuando de chico en el pato criollo, en mi región, el pato criollo era una persona torpe que cometía muchos errores. Aquellos que están en Argentina saben más o menos por qué pato criollo, ¿no? Y yo me llegué a creer de que era el pato criollo, que todo lo que iba a hacer me iba a salir mal, así que para qué intentarlo si iba a fracasar. Y llegué a creer en mi corazón de que como era el pato criollo, todo me iba a salir mal y que de mí se podía esperar mediocridad, hasta que fui confrontado por el Señor de esa mentira que había escuchado, ¿no? Así que, ¿qué palabras de afirmación estamos sellando en nuestros hijos? Eres bueno, eres capaz, el decir te amo, porque algunos dicen, bueno, yo solo lo abrazo nomás y le doy solo toque físico. No, las palabras son importantes. Justamente con lo segundo que quiero recalcar, que tú muy bien mencionaste, Carolina, muchas gracias, el tema de el afecto en nuestras familias, ¿no? El afecto físico, el abrazo, los besos, son importantes, ¿no? Y más allá que, como tú bien dijiste, los hombres somos un poco reacios, ¿no? Como en esta cultura machista, cómo voy a estar abrazando y besando a nuestros hijos, es psicológicamente fundamental para un varón proveniendo nuevamente de un trasfondo homosexual, de niño poder sentir la cercanía de su papá, el cuerpo físico, hacer luchitas, ¿no es cierto?, en la cama o en el piso, ¿verdad? Jugar, que nuestros hijos, independientemente varones o mujeres, abrazarlos y besarlos y hacerles saber con palabras también de que son amados. Así que estos dos puntos, las palabras, el afirmar las cosas buenas que hacen y no recalcar las cosas malas que por ahí no hacen, pedirle al Señor la guía, como tú bien decías, para afirmar aquello que hacen bien y lo que pueden mejorar, tener estrategias del Espíritu Santo para poder ayudarles a mejorar eso, ¿no? Y luego el toque físico, el afecto, los abrazos, y no solamente cuando son bebecitos o guaguitas, como dicen allí en Chile, sino cuando ya nuestros hijos ya han crecido, ¿no? Bien, lo que pasa es que en el caso de los padres hay unos psicólogos que han trabajado con este tema y los padres deben basar mucho una relación con los hijos en lo que se llaman 3 AES, 3 palabras que comienzan con A. Una es afecto, la otra es atención y aprobación. Eso como primera cosa. Entonces, los hijos necesitan afecto, atención y aprobación, especialmente los hijos varones de sus padres, digamos, los hombres. Entonces, eso como primera cosa. Lo segundo es sacar un poquito de la mente el hecho del llamado tiempo de calidad, que es muy típico el uso eso del tiempo de calidad. No, los hijos necesitan tiempo, y dentro de eso de calidad si tú quieres, pero es tiempo. Ya dejar un poco de lado esa mala idea de que no, yo les doy 10 minutos, digamos, a la semana, pero es de calidad. Entonces es una falsedad, digamos, que nos autoengañamos nosotros mismos. ¿Ya?
Lo otro importante, digamos, que tiene que ver, que es bastante fuerte en realidad, que uno se puede hacer la pregunta, ¿puedo maldecir a mi hijo? Y la respuesta es sí, puedo maldecirlo. Cada vez que yo digo, mi hijo, tú eres un desordenado, lo estoy maldiciendo. Tú eres un flojo, lo estoy maldiciendo. Entonces, en algunas ocasiones nosotros le hemos preguntado a padres, y obviamente nos hemos hecho también la pregunta a nosotros mismos, ¿qué cosas positivas vemos en nuestros hijos? ¿Qué virtudes vemos en ellos? Y normalmente cuesta mucho que los padres pongan y escriban 5 virtudes de sus hijos. Solamente 5. A veces no escriben ni siquiera una virtud en donde que puedan decir mi hijo es obediente o mi hijo es inteligente, etcétera. Pero ni siquiera una. Pero si les pedimos que escriban 5 cosas negativas de sus hijos, escriben 10. Entonces eso es algo realmente terrible, el hecho de poder encontrar que la visión y la mirada, digamos, de los padres hacia los hijos normalmente se basa en lo negativo y no en lo positivo. Entonces, en función de eso, es muy importante que los padres empiecen a ver a sus hijos como Dios los ve o como ellos quisieran como padres que los aman, quieren verlos. Si uno le preguntan, padre, ¿qué quieres para tus hijos? Los padres normalmente quieren que sea feliz, quiero que sea próspero en la vida, no solamente desde el punto de vista económico. Quiero que él pueda, digamos, tener una buena familia, que tenga buena salud, etcétera. Entonces, ¿por qué no tener un plan que vaya en función de eso? Entonces, cuando en mi estudio profesional, cuando tengo que enseñar acerca de lo que es un plan, es una forma bastante simple de poder explicarlo. Un plan es cuando tú te pones en una situación futura, que es lo que tú deseas para tu hijo, al mismo tiempo te pones en la situación actual, cuál es mi relación con mi hijo, cómo me estoy llevando con él, y el plan es decir, bueno, ¿cómo cambio esta situación actual y la llevo a una situación futura deseada? El plan es cuáles son los pasos que voy a dar para cambiar lo que estoy haciendo hoy, que obviamente no me va a traer un buen futuro, y lo cambia a un futuro mejor. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer? Y entre otras cosas, obviamente, digamos, es la dedicación, el tiempo, el afecto, la aprobación, la atención para con los hijos. Excelente, qué bueno esto que nos cuentas, el ser proactivo, de que esto no va a suceder porque solamente tengamos ganas, tengamos buenos deseos, buenas intenciones. Esto se va a lograr activando, primero, como dices tú, teniendo poder identificar, reconocer y decir, bueno, esto tiene que cambiar y vamos a hacer esto, esto y aquello, ¿no? En un periodo de tiempo, pasando tiempo así. Y yo le pregunto a los padres, ¿cuánto tiempo pasa usted trabajando? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el gimnasio? Bueno, aunque ahora en la pandemia no están cerrados los gimnasios, por lo menos aquí en Argentina, eh, haciendo ejercicio físico. ¿Cuánto tiempo pasa usted viendo un partido de fútbol? Comparado al tiempo que está invirtiendo en tu familia. No hay tiempo mejor invertido que el tiempo con los hijos, con la familia, con nuestro cónyuge, con nuestro hijo. Así que esto me parece sumamente importante, esto lo de las 3A, y yo agregaría afirmación, ¿no? Aparte de aprobación, la afirmación, la importancia de poder afirmar a nuestros hijos con las palabras permanentemente. Y como nosotros creemos en la importancia de las realidades espirituales, el tiempo de oración por nuestros hijos, ¿no? Con Daniela cada mañana cuando nos despertamos, hacemos una oración, ¿no es cierto? Pero oramos por nuestros hijos. Señor, él ya tiene 14 años, está por cumplir 15 años, ustedes saben, una edad complicada, ¿no? Adolescente. Señor, danos estrategias. Sobre todo a mí, que yo choco mucho con mi hijo porque tenemos personalidades muy parecidas, danos estrategias, dame estrategias para poder criarlo a él de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu diseño,
lo que tú has establecido, ¿no? En la relación que él tenía con Jesucristo, el Padre. Y qué importante eso, que entendamos que como papás ostentamos la responsabilidad de ser la imagen de Dios para nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos digan la palabra Padre, ¿no? Haberles nosotros transmitido la imagen más fiel del Padre. Y esto para mí fue toda una revelación, un descubrimiento cuando el Señor comenzó a restaurar mi vida, comencé a acercarme a Él. Para mí la palabra Padre carecía completamente de significado, por el contrario, tenía un significado muy negativo, como que Padre era alguien abstracto, un holograma, alguien allí ¿no? en la atmósfera, distante emocionalmente. Y Dios trajo convicción a mi corazón que mi relación con Él se estaba viendo afectada por el término que yo tenía, la noción, el concepto que yo tenía de padre. Así que lo que tuvo que comenzar a hacer es justamente esto, a cambiarme el concepto que yo tenía de papá, ¿no? Porque claro, mi concepto de papá, decir padre, estaba íntimamente relacionado del concepto que yo había tenido de papá. Así que, ¿qué imagen del padre le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Estamos siendo esa fiel imagen del padre, y esto es un desafío, como digo, una responsabilidad tremenda como nosotros como papás, cómo estamos reflejando la imagen del padre. Estamos siendo autoritarios, son nuestros hogares un regimiento militar donde, ¿no? Nuestros hijos son soldaditos, ¿no? Y el papá es el general. ¿Cómo están fluyendo las relaciones? Sí, bueno, con respecto a las palabras, por allí no le damos tanta importancia, pero nosotros sabemos que la persona, han venido personas ya adultas y todavía tienen en su corazón retenidas las palabras de sus padres, las palabras violentas, las palabras que han destruido mucho la identidad, y por supuesto les cuesta mucho a las personas creer que Dios, ahí está, creo que el uso de mal de las palabras por parte de los padres no solamente ataca la identidad de los hijos, sino en cierta manera ataca la confianza, ataca la fe que tiene un niño en el corazón, justamente porque dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? El oír de la palabra de Dios. Cuando los padres, que deberían ser figura del Padre Celestial o imagen, como decías vos, Mauricio, están soltando esas palabras quedan retenidas en el corazón de los niños, y cuando esa persona crece y es adulta, le cuesta creer y confiar en la imagen paternal de Dios. Le cuesta creer que Dios puede decir algo bueno o puede tener algo bueno para él. Le cuesta creer que Dios puede tener un propósito. Le cuesta creer que es un hijo amado. ¿Por qué? Porque todavía tiene en su memoria y en su corazón esas palabras que ha recibido de su papá o de su mamá, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros reflexionemos cómo nos estamos dirigiendo a nuestros hijos, qué le estamos diciendo. Y ya que vas a hablar de la comunicación, quiero decir esto solamente, que en realidad es muy importante. Yo todavía tengo en mi corazón recuerdos, hoy justamente lo estaba diciendo Mauri, todavía tengo recuerdos, buenos recuerdos, que cuando era adolescente necesitaba la presencia de mi mamá y de mi papá, pero sobre todo tengo los buenos recuerdos de sentarme junto a mi mamá y tener este tiempo de diálogo con ella, en donde yo le hacía preguntas, en donde tenía muchas inquietudes, muchas dudas, muchas preguntas que yo se las podía hacer a ella, y ese tiempo todavía yo lo tengo en mi memoria y en mi corazón, porque para mí fue un buen tiempo.
fue un tiempo preciso, fue un tiempo en donde yo necesitaba la presencia de mi mamá, no solo como mamá, sino como amiga también, para poder dirigirme a ella con mis inquietudes, con mis dudas, con mis temores. Y aún hoy recuerdo esas tardes en las cuales yo quería que llegara la tarde para sentarme con ella, para hablar con ella, para escuchar sus consejos. Entonces, qué importante es que tengamos ese diálogo, esa comunicación, ese escuchar también, ¿no?, a nuestros hijos. Han pasado los años y yo lo sigo recordando, y para mí con el tiempo, me di cuenta que esa era una manifestación del Padre también, aconsejándome, escuchándome, también con respecto a mi padre, ¿no?, como Dios me fue mostrando después cosas que mi papá en lo natural hacía, pero que estaban reflejando a Dios, ¿no? Y uno se da cuenta cuando pasan los años, así como se da cuenta de las cosas que quizá no recibió o las recibió mal, también quedan estos buenos recuerdos en el corazón de las personas. Entonces, qué importante es el tiempo de diálogo, el tiempo de comunicación, el tiempo de escuchar, el tiempo que podemos conocer un poquito más a nuestros hijos. Y finalmente, quiero darles compartirles acerca de algo que leí hace muchos años, ya varios, 5 años, con respecto a las palabras, y para quizás poderles darles unos tips a los papás con respecto a ver qué le decimos a nuestros hijos, ¿no? Y ya para entrarnos al tema de la comunicación. La revista Forbes, que algunos conocerán, que habla de economía, de finanzas, una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, decidieron hacer una investigación de las 25 mujeres más exitosas en los negocios empresariales, en las corporaciones de Estados Unidos, directoras de la IBM, de la Pepsi, es decir, la premisa eran mujeres que ganaban más de $1 millón. ¿Por qué estas 25 mujeres habían llegado al éxito vocacional? Una revista que nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la psicología. Se preguntó, a ver, ¿cuál es la hipótesis? Es decir, ¿qué pasó en la vida de estas mujeres? Se tomaron como 6, 8 meses, no recuerdo, para entrevistar a cada una de ustedes. Y desde aquí, la revista Forbes descubrió que estas exitosísimas mujeres en el campo de los negocios habían tenido un padre, y no un padre holograma, sino un padre presente. Y no solo esto, sino que habían escuchado reiteradas veces de la boca de sus papás 4 frases. Apúntela, las vamos a dejar apuntada aquí también. La primera frase que estas mujeres exitosísimas en los negocios habían escuchado era: hija, te amo. Mire usted, qué descubrimiento hizo la revista Forbes, ¿no? Que estas palabras impactarían a estas mujeres y las catapultarían al éxito profesional. Número 2, hija, eres buena. Mire qué simple, qué buena que eres. Número 3, tercera frase, hija, estoy orgulloso de ti. Mire qué importante las palabras, que luego decimos se las lleva el viento, no se las lleva nada. Y número 4, hija, tú lo puedes hacer, ¿no? Hija, tú lo puedes. Mire, amado, amada, si hay algo que a usted recuerde de esta charla, sean estas 4 frases, que cuando su hijo se vaya a la escuela, al colegio, bueno, hoy por pandemia no hay ni colegio ni escuela, salga de su casa, ¿no es cierto? Que no se vaya sin que usted le haya dado un abrazo y que le haya dicho: te amo, eres bueno, estoy orgulloso de ti, tú lo puedes hacer, ¿no? Bueno, quería redondear con eso y darle ahora sí la palabra a Ramón y Carola para que hablemos un poquitito acerca de cómo algunos tips, como decía Dani, ya Dani compartió su testimonio, el tiempo con su mamá, con su papá, lo importante que fueron para ella. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos mejorar un poquito la relación con nuestros hijos y sobre todo este tema de la comunicación, amados? Bien, es cómo mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Una vez que tú puedes establecer que la relación no es la adecuada, es importante
como hemos dicho, hacerse un plan. Y dentro de ese plan pueden haber incorporadas algunas expresiones importantes, como también lo acabas de mencionar. Una de las expresiones que nosotros, por ejemplo, podemos trabajar con ellos es que en las distintas etapas de la vida, darles ciertas palabras o ciertas, digamos, enseñanzas de afirmación. O sea, desde la etapa, incluso cuando la mamá, digamos, está esperando al bebé, se pueden dar ciertas palabras. Hay estudios que dicen que el bebé de alguna manera recepciona eso. Posteriormente, cuando nace, lo mismo. Hemos aprendido algo importante, que es el concepto y la idea de bendición. Y ese concepto implica poder para prosperar. Eso es lo que significa bendición. Bendición es lo que Dios dio a través, digamos, de Adán y Eva en el huerto. Les dio poder para prosperar. Dijo, fructificad y multiplicaos. Bendición es lo que vino a dar Jesucristo, digamos, con su muerte en la cruz, a sacarnos de ser hijos de maldición para ser hijos de bendición. Entonces, cuando nuestras palabras, nuestras, digamos, acciones van apuntando a entregarles a ellos bendición, prosperidad, la vida empieza a cambiar. Por ejemplo, con nuestros hijos hemos hecho una oración completa acerca de cómo bendecirlos. No es una oración por ellos, no es el hecho de decir yo, Señor, te pido que tú lo bendigas o hagas esto o lo otro. Tampoco es la idea de bendición de darle un vehículo o regalarle algo. Eso es un objeto. Bendición es algo que viene de Dios mismo, dado a los padres para los hijos, en el cual uno le transmite ese poder para prosperar. Y podemos hacerlo constantemente. Por ejemplo, en la cultura judía hay una bendición que es la de Efraín y Manasés, que se da antes de los días de reposo, todos los días viernes. Ellos bendicen a los hijos. A los 12 años, a las hijas, y a los 13 años, los hijos, tienen su bar o bat mitzvah. Ellos hablan de ser hijo de la ley, pero existe para el cristianismo una ceremonia que se llama Bar Baraká, que significa hijo de bendición. Por lo tanto, digamos, hay situaciones en la vida de los hijos en donde uno sí o sí puede estar presente con palabras de afirmación, con palabras, digamos, con afecto. Hay ciertas ocasiones muy especiales, los días de sus cumpleaños, por ejemplo. Si yo sé que mi hijo, quiero forjar en él, que él tenga una identidad en el cual crea que es inteligente, entonces yo le puedo hacer una expresión, una frase, un cuadro, lo pongo en la puerta de su habitación, en donde dice que él es inteligente. Él cada vez que salga a su habitación va a leer, mi papá me dice que soy inteligente, etcétera. O sea, hay muchas formas de que uno pueda ir traspasándole a los hijos todo lo que está en nuestro corazón, que son palabras de bendición, como digo, en las distintas ceremonias y las distintas etapas de la vida, incluso hasta el momento de ellos contraer matrimonio con alguna persona. El padre es el agente de Dios de entregar identidad a los hijos. Y esa identidad se entrega, digamos, en diferentes etapas y en diferentes momentos. Esa identidad que nosotros recibimos de Dios, que nos es dada por Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de traspasarla a nuestros hijos. Una identidad, digamos, de Dios, una identidad de bendición. Entonces nuestros hijos después, posteriormente, su vida es una vida de bendición. No significa que no cometan errores. No significa, digamos, que les vamos a quitar la posibilidad de que pasen cosas negativas en su vida. Pero siempre va a haber algo en sus vidas que los va a guiar y los va a poder sacar de las dificultades y van a poder tener algo distinto, algo que no tiene el resto de las personas. Eso podemos hacerlo los padres, padres cristianos y padres no cristianos, porque es un poder que le es dado a los seres humanos como padres. Ese es un poco y eso podemos hacerlo en diferentes etapas de la vida. Qué bueno, Ramón, lo que mencionas.
estoy completamente de acuerdo. Aquí hay una realidad fundamental. Yo no recuerdo muchas palabras que mi padre haya dicho, pero sí recuerdo muchas acciones que quedaron en mi mente. Aquí hay un dicho que estamos acostumbrados: haz lo que yo diga, no lo que yo hago. Y recuerdo eso muy, muy claro en mi familia, ¿no? Que a mí se me dijo que yo hiciera lo que había escuchado y no lo que había visto. Como tú bien dijiste recién, somos llamados a ser fiel reflejo del Padre. Es esta pregunta que nos tenemos que hacer, amados, como papás, como educadores. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Ustedes saben que una acción habla más que 1000 palabras. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo, ¿no? Y ellos nos están imitando, los más chiquititos, ¿verdad? Así que, ¿cuán coherentes somos como papás? ¿Queremos que que nuestros hijos no mientan? ¿Mentimos nosotros? ¿No? Y es algo muy sutil, pero lo vemos todo el tiempo. Y yo quiero contarles, los otros días habíamos ido a un mercado con nuestro hijo, el día sábado vamos al mercado como si fuera La Vega, allí en Chile. Ahí tengo una comparación de venden productos frescos. Y para entrar a este mercado no pueden entrar los niños. Y me preguntaron, nuestro hijo, ¿cuántos años tiene? Yo dije 15 años, porque el mes que viene, en septiembre, cumple 15. Bueno, le tomaron la temperatura y mi hijo me dijo: papá, tengo 14 años. Y mi hijo me predicó en ese momento y le dije: hijo, tienes razón. Yo dije 15 años porque quizás diciendo esa edad íbamos a pasar con más facilidad. No es que tiene 8 años y yo dije 15, ya está por cumplir 15 años. Pero, ¿qué quiero decir con esto? De que por más que usted dice, bueno, pero qué tontera, un mes de... Él no tiene 15 años, él tiene 14 años. Nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Nuestros hijos van a imitar y van a hacer, porque les podemos predicar, les podemos hablar, pueden recitar la Biblia entera, pero ellos indefectiblemente van a terminar imitándonos. Así que la pregunta que tendríamos que hacernos como papás: ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque acá hay, como tú bien dijiste recién, mencionaste un principio de autoridad espiritual. Podemos muy bien bendecir a nuestros hijos, que esto es fantástico, pero también los podemos maldecir. Y no solamente con nuestras palabras, amados, sino también con nuestras acciones. Quiero contar aquí brevemente un caso que pasó hace 2 o 3 años. Una mamá del norte de Argentina llama desesperada al Ministerio de Restauración porque su hijita de solo 13 años, ese día se había dejado el celular en su casa. La mamá se lo pone a ver, el chat del WhatsApp, y resulta que su hijita de 13 años, una niña para ella, estaba de novia con este matrimonio. La mamá eran ancianos, o sí, no ancianos, sino, ¿cuál es la otra palabra? Diáconos, eran diáconos, bueno, un matrimonio ministerial, ¿no? De la congregación, de muchos años, y encuentra fotos desnuda ella, videitos que se estaba mandando con otro chico, también de 13 años, hijo de otra familia prominente de la congregación, de cuna cristiana, rajándose las vestiduras. ¿Cómo puede ser que mi hijita esté, eh, se llama sexting, esto de estar enviando fotos, desnudos, videos entre los jóvenes, ¿no? ¿Cómo podría estar haciendo esto? Y a mí se me da por preguntarle: discúlpeme, mi hermana, que le haga esta pregunta, ¿usted consume pornografía? No, no, me dijo, yo no consumo esta, ¿no? Claro, llama desesperada para ver cómo podía ayudar a su hija. Y le pregunté: ¿y su marido consume pornografía? Ella hubo un silencio y me dijo: bueno, mi marido es empresario, él viaja viajante, va por diferentes empresas y en las noches se queda solo en hoteles y con su computador él cae en pornografía periódicamente. Aquí está el meollo, le dije yo, este es el kit de la cuestión. Ustedes no tienen autoridad espiritual para ayudar a su hija en estos momentos, para decirle: mire, ¿sabe qué?
esto lo que usted está haciendo con el celular está mal. ¿Por qué? Porque ustedes, como matrimonio, ya no son más dos, sino son solo uno, como dice la palabra, están abriendo una puerta espiritual a la pornografía, ¿no? A la perversión sexual en su familia. Así que les animamos a que ellos primero se pusieran las pilas, como decimos aquí en Sudamérica, ¿no? Y buscaran ellos ser restaurados. Él, ¿no es cierto?, vinieron a Córdoba, a La Falda, a esa capacitación que hacemos una semana, fueron restaurados. Y una vez que él pudo superar esto, sobreponerse a esto, estaban entonces en una autoridad. Primero que habían cerrado la puerta porque los papás funcionamos como un paraguas, ¿no? ¿Qué pasa si ese paraguas tiene huecos y llueve? No, nuestros hijos se van a mojar, ¿no? Espiritualmente lo mismo. Si hay hoyos en ese paraguas, espiritualmente los hijos van a ser pasibles a esas situaciones espirituales, como era esta niña, ¿no? Así que una vez que ellos pudieron tratar con estos temas en sus propias vidas, estaban entonces en una posición para ayudar a su hijita. Así que esta es otra pregunta muy candente y muy importante que nos hagamos. ¿Estamos siendo religiosos con nuestros hijos, ¿no? En el sentido, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Estamos nosotros como papá, hemos abierto puertas a pecados como la mentira, como la pornografía, no sé cuántas otras cosas en nuestras familias que estamos haciendo a nuestros hijos pasibles, a que ellos sean propensos a este tipo de situaciones en sus vidas. Si esto es el caso, tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿no? Hacer un chequeo, un inventario de nuestras vidas. En qué como nosotros estamos fallando como papás, ¿no? Porque si no estamos siendo honestos como papás, no podemos exigirle a nuestros hijos que ellos sean honestos, ¿verdad? Me parece correcto lo que el ejemplo que diste, que no podemos enseñar algo que nosotros no practicamos, no podemos enseñar algo que nosotros no hacemos o lo que no somos en realidad. Podemos hablar mucho, pero la enseñanza no va a llegar a lo profundo porque no lo estamos viviendo. Entonces, tenemos nosotros que empezar si vamos a exigir un cambio, una transformación en nuestros hijos, los primeros que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros. Y cuando Ramón estaba hablando de las palabras de lo de bendición, importante, ¿no? Pensaba en los pasajes en la Biblia en donde luchaban por esa bendición del Padre, ¿no? Como Jacob y Esaú, por el primogénito, por esa bendición tan importante. Y me acordaba realmente qué modelo es nuestro Dios, porque Jesucristo hacía todo, y él mismo lo expresaba, todo lo que veía hacer a su Padre, eso es lo que hacía. Entonces es un principio bíblico al que vos referías, Mauri. Cuando Ramón dijo de la importancia de bendición, recordé el pasaje donde Jesús es bautizado y cómo escucha la voz del Padre dando una bendición, dando una afirmación, remarcando la identidad del Hijo, y en cierta manera el Hijo empezó allí su ministerio, ¿verdad? Entonces, dijo, este es mi Hijo muy amado, ¿no? Como dando esa bendición de papá sobre la vida de Jesucristo. Por eso digo que la Biblia tiene, si queremos ser buenos padres, no en forma religiosa, sino en pedirle al Espíritu Santo poder sacar principios bíblicos y hacerlos, ¿no? Y practicarlos. ¿Cómo se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado? O sea, afirmó la identidad, afirmó la condición de amado, afirmó la condición de hijo y soltó bendición también, ¿no? Estaba pensando cuando decía Ramón esto de importancia de bendecir, este poder le dio el Padre al decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, o sea, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien es, ¿por qué? Porque es mi Hijo, ¿no? Qué importancia en poder darle ese poder
delegar ese poder sobre nuestros hijos al bendecir. No es solamente hablar bien de ellos, sino tener en cuenta la importancia, cómo marcamos a nuestros hijos con la bendición, cómo les marcamos de alguna manera para bien o para mal, ¿verdad? Y no estamos bendiciendo, ¿no? Cómo marcamos el destino de ellos, porque ese poder para prosperar los va a alcanzar durante toda su vida, y es lo que van a transmitir a sus hijos, ¿no? Y a la siguiente generación, y así sucesivamente. Entonces, qué importancia, qué poder, qué autoridad. La pregunta que yo haría es, ¿qué estamos haciendo como papás, como padres, con la autoridad que Dios nos ha dado? ¿No? A veces decimos que la iglesia tiene la autoridad delegada, que es la cabeza que es Cristo nos ha dado. Bueno, la pregunta de hoy como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando la autoridad que Dios nos ha dado como padres? ¿Estamos siendo buenos en la mayordomía de la autoridad, o la estamos mal utilizando, o estamos abusando de la autoridad, o la estamos utilizando en forma errada? Porque Dios nos ha dado la autoridad para bendecir, y muchas veces hay muchos padres que se acercan al ministerio por sus hijos que están lejos del Señor, y esta es la enseñanza que siempre les damos. ¿Qué autoridad tenemos los padres, dada por Dios, para llevar a nuestros hijos delante del trono? O sea, son oraciones directas que cuando un papá está pidiendo por su hijo, son oraciones que llegan directamente al trono. ¿Por qué? Porque somos padres y Dios nos ha dado la autoridad sobre nuestros hijos, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo hoy? ¿Cómo estamos practicando la autoridad que tenemos con nuestros hijos y sobre nuestros hijos? Esa es una pregunta que sería interesante que cada uno de nosotros nos replanteemos o nos hagamos en esta noche, en este día. Caro. Sí, yo quisiera agregar a lo que dijo Dani, que nosotros este último tiempo hemos aprendido mucho sobre la bendición y justamente lo que ella decía, la autoridad que tenemos como padres para bendecir a nuestros hijos. Nadie tiene más autoridad que yo para bendecir a mis hijas, o un padre para bendecir a sus hijos. Y nosotros, desde que estamos trabajando en este Ministerio de Padres en Acción, hemos descubierto y hemos puesto en práctica el hecho de bendecir a nuestros hijos. Y por darte un ejemplo, le hemos escrito una carta a nuestros hijos en alguna ocasión especial. Por ejemplo, para la Navidad pasada yo les entregué a mis hijas una carta donde yo las bendije. Mirándolas, Ramón decía algo de antes, que viéndolas como Dios las ve. O sea, yo ahora las veo como personas apartadas de Dios, que tal vez no creen, que llevan su vida, digamos, sin preocuparse mucho de Dios, pero Dios no las ve así, Dios las ve a futuro consagradas, como hijas suyas. Entonces, basándome en eso, yo les escribí una bendición. Y es increíble cómo ellas han sido bendecidas, valga la redundancia, con esa carta que yo les escribí. Se han sentido sorprendidas, porque en esa carta yo también puse las virtudes que yo veía en ella, lo orgullosa que yo me sentía de ella, y les daba bendiciones para futuro, bendición de prosperidad, bendición en cuanto a sus trabajos, de poder tener estrategias. Una de ellas es psicóloga, entonces para que tenga estrategia de cómo ayudar a los niños, o la otra que es diseñadora de ambiente, que tenga estrategias para diseñar, para poder crear cosas hermosas que la gente pueda ver, ¿me entiendes? Entonces, eso también lo hemos puesto en práctica con los padres que nos acompañan en estas charlas, y les hemos dado esas tareas, de que ellos puedan escribir a sus hijos bendiciones. Y es como sacarse un poco la idea de bendición de que yo le digo todos los días, Dios te bendiga, hijo, porque es más allá de eso, es darle una palabra de prosperidad en todos los aspectos.
tal vez mi esposo quiera agregar algo a Vamos, esto. qué bueno. Adelante, Ramón. Bien, algo importante, digamos, a considerar es que en lo práctico, cuando nosotros le enseñamos algo a nuestros hijos, si nosotros como hijos de bendición sabemos que tener que hacer cosas respecto a nuestro Padre Dios, y Él es misericordioso, y queremos enseñar misericordia, entonces eso debemos hacerlo con un acto concreto y real, llevando a nuestro hijo a hacer misericordia. O sea, eso es muy claro, digo. Ellos tienen que vernos a nosotros como nosotros quisiéramos que ellos vieran a Dios. Posteriormente ellos verán, habrá un momento en que ellos se darán cuenta que las virtudes que podemos tener nosotros no son nuestras, sino que de alguna manera son las que nosotros tratamos de traspasar de Dios para ellos. Entonces es algo importante que podemos hacer respecto a la idea de bendición. Y lo otro es que como cristianos debemos entender que nosotros somos llamados a bendecir. Eso lo dijo el Señor Jesucristo muy claro y específico. Dijo, bendecid y no maldigáis. Y no dice a cualquiera, no hay una referencia a que yo bendigo a este porque es buen hijo y a este otro no porque es desobediente. Dios nos dice, bendice al pecador, bendice. No vas a bendecir los hechos o las actitudes o las cosas que pueden estar haciendo mal, sino que vas a bendecir la imagen de Dios en él, lo que Dios, cómo Dios lo ve. La bendición hemos aprendido que es una acción de fe, es una acción en donde nosotros vemos a la otra persona, en este caso a nuestros hijos, como Dios los ve, no como nosotros los vemos. Entonces Qué bueno. hay todo un caminar, digamos, de vida que ha sido distinto de nosotros para con nuestros hijos. Me encanta poder escribirle a mis hijos a veces y decirles que de la nada, un mensaje de texto, un WhatsApp, etcétera, de la nada escribirle, me siento tan contento de que seas mi hijo, te encuentro tan atento, tan inteligente, me gusta que seas una persona que tenga, digamos, un aprecio por lo social, etcétera, etcétera. Entonces ellos ven algo que nace de nuestro corazón y podemos decirlo, sin, digamos, sin ningún temor ahora. Antes estábamos muy complicados, sobre todo en el caso de los hombres que somos bastante reticentes a decir cosas positivas a los hijos, que a veces tenemos como la característica más del macho que nos dice, o la persona más bien que es corta de palabras y no dice lo que está en su corazón, no expresamos mucho, digamos, nuestros sentimientos. Nuestros hijos cuando empiezan a ver que lo podemos expresar abiertamente en amor para con ellos y en amor para con las demás personas, eso produce cambio en ellos. Que gracias, me parece maravilloso. Ya en un momento, bueno, ya al final me gustaría tocar dos puntitos más. Vamos a estar presentando paternidad, bendición o maldición, ¿no? Un manual, algo que el Señor les ha entregado a Ramón y Carolina, justamente una ayuda para padre. Luego vamos a dejar abajo el link de cómo poder comunicarse con Padres en Acción, de cómo acceder a este material. Pero quisiera ya, antes de porque se nos ha ido el tiempo, no queremos estar mucho más tiempo, eh, hablar acerca de tres puntitos en realidad, uno de los cuales ya hemos hablado, el rol de la supervisión. Cuán importante es para nosotros la supervisión de nuestros hijos, ¿no? Muchos de estos quebrantos se pueden llegar a prevenir si abrimos un poquito nuestros ojos, si bajamos a la tierra, digamos, muchos de nosotros papás que estamos muy ocupados pensando que a nuestros hijos no les va a pasar nada. Mire, no hay un padre que ha venido al Ministerio de Restauración pidiendo ayuda para sus hijos que han desarrollado atracción al mismo sexo, confusión de género, adicción a la pornografía, etcétera, que haya dicho, no me di cuenta, ¿no? Le pregunto, ¿usted no veía nada? ¿No se daba cuenta? No, él pasaba encerrado horas en su cuarto y su computadora allí.
y usted veía el historial de lo que su hijo veía por internet. No, no se me dio porque somos una familia cristiana, nunca pensé que esto me iba a pasar, ¿no? Por eso es tan importante y los hemos invitado a ustedes y hablar de este tema de prevención. Estas cosas de quebranto sexual, relacional y emocional nos sucede a los cristianos, porque si somos cristianos, nuestros hijos nos van a estar exentos de los pecados y los quebrantos, ¿no? Así que es muy importante que comencemos a supervisar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, papás, sus hijos tienen un filtro que filtre páginas pornográficas en sus dispositivos electrónicos? Llámese su celular, su computador o computadora, como decimos aquí en Argentina. Yo hago esta pregunta cuando vamos a una conferencia. A ver, levante ustedes, ¿cuánto tienen televisión de cable o DirecTV? Todo el mundo, el 90% levanta. ¿Cuántos de ustedes tienen un filtro en su computador o celular? Un 2%, ¿no? Y les digo, ustedes saben que la pornografía accesible que se puede acceder por internet es 100 veces más pervertida que la que se accede por DirecTV, por esos cable, ¿no? Comencemos a supervisar a nuestros hijos, ¿no? Yo aquí les quiero animar a que ustedes puedan instalar un filtro, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Que pueda ver el historial de lo que su hijo está viendo, cuánto tiempo está pasando. Y aquí quiero comentar, hay un filtro que se llama Custodio. Nosotros con Q de Queso no somos accionistas, no tenemos nada que ver con la empresa, pero es un programa que usted le instala en el celular de su hijo, de su hija, y le llega a usted todos los días un reporte, un mail, de cuando primero bloquea las páginas pornográficas, contenido adulto, ¿no es cierto? Y luego le envía a usted un correo de qué páginas ha estado viendo su hijo, cuánto tiempo ha estado en YouTube, cuánto tiempo ha estado en Facebook. Esto es importante, mis hermanos, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros hijos con el tiempo, ¿no? El hecho de la supervisión, luego vamos a poner el link eh, para que, ese es uno que es gratis, luego hay otros también pagos, como Covenant Eyes, que es el que usa nuestra familia. Supervisión es muy importante. La otra que está muy relacionada con esto es la detección. ¿Qué les parece? ¿Cuán importante me gustaría al resto del panel con respecto a esto, a la detección de palabras, de actitudes? ¿Cómo podemos prevenir detectando estas situaciones, amados? Bien, voy a comentar lo siguiente. Cuando nosotros vemos las realidades que viven algunas personas en la homosexualidad o en la drogadicción, quizás en la delincuencia, y podemos preguntarnos cómo llegó a eso, claro, normalmente damos ciertas cosas, digamos, de su vida, ciertos, digamos, aspectos de su vida que no fueron debidamente tratados. Entonces ahí se puede trabajar en función de lo que son las señales. ¿Qué señales hay antes que me lleven a mí a pensar que en el futuro esa persona va a tener una vida determinada? Por ejemplo, cuando se habla de la homosexualidad hay algo importante. Dentro de considerar la homosexualidad como algo de lo cual uno nace con ella, o algo que está dado por los ambientes, digamos, ¿cuánto se llama? Ambientales, sociales, de la vida que tuvo en su familia. Hay estudios clarísimos, digamos, que el aporte biológico es mínimo respecto, digamos, a lo que puede la persona llegar a ser homosexual, digamos, respecto a los otros factores. Es como la obesidad, por ejemplo. Alguien puede tener una predisposición, pero no significa, digamos, que por esa predisposición va a ser obeso. Hay muchas cosas en su entorno familiar que lo llevan a ser obeso. Entonces, respecto, digamos, a ciertas señales que uno puede ir viendo en los hijos, por ejemplo, respecto a lo mismo que estoy mencionando, a la homosexualidad, un niño pequeño que se vista como niña constantemente puede ser ya una señal, sobre todo si eso es obsesivo, si eso es algo, digamos, que se repite frecuentemente. Si es en forma casual, no hay mucho de qué preocuparse, pero si es algo frecuente, pero si a eso le sumamos que el niño no juega con otros niños, no le gustan los juegos agresivos, le gusta más estar con mamá que con papá,
O sea, obviamente las señales empiezan a ser evidentes de que algo el niño tiene. Los psicólogos lo mencionan en un principio como inconformidad de género, posteriormente se habla de confusión de género, llegando a lo que es ¿cuánto se llama? A la distorsión de identidad de género. Entonces, y eso es antes de lo que es la adolescencia, que es en donde el niño ya empieza a tener a erotizar, digamos, esa inquietud hacia el mismo sexo. Entonces, pero hay señales previas, que es lo que es importante respecto a la supervisión, que uno puede empezar a fijarse, empezar a darse cuenta que algo no está bien. Hay una intuición que tenemos los papás para decir algo no, como que no cuadra con lo que debería ser. En todos sentidos, si el niño está robando, aunque sea unos pequeños dulces, algo me dice que algo no está bien. Bien, Cuando eso empieza a bien. ser obsesivo, empieza a ser constante y frecuente. Exacto, y sobre todo las mamás. Yo veo a mi esposa Dani, ella tiene una corazonadas y ella con una mirada, ella se da cuenta de situaciones que yo no me doy cuenta, ¿no? Y algo que quiero mencionar aquí, que muy bien tú has mencionado, el hecho de detectar sobre todo y prevenir el tema del abuso sexual. El abuso sexual es prevenible, se debe prevenir, ¿no? Con este tema de la supervisión y la detección. Estas conductas, estos comportamientos, si nuestro hijo se encierra en sí mismo, se aísla, se aleja, estas cuestiones, porque en nuestro ministerio una gran parte de personas que vienen, gran porcentaje, han sido abusadas sexualmente y no se han dado cuenta los padres, ¿no? Mis padres no sabían nada, bueno, me dejaron en la casa de esos parientes y un primo mío me toqueteó un tío mío, ¿no? Y pensamos que estamos nosotros confiando en nuestros seres queridos, ¿no? El abuso sexual intrafamiliar compone el 90% del abuso sexual que sucede en los círculos cristianos, ¿no? Así que, por ejemplo, ¿quién está al cuidado de nuestros hijos? ¿Cuánto sabemos de la integridad relacional de esa persona, ¿no? Usted dice, uy, pero no, pero yo confío en mi hermano, en el tío, en el abuelo. Tenemos que tener mucho cuidado con tampoco llegar a ser paranoico, pero en gran medida los abusos sexuales intrafamiliares suceden con otros miembros de la familia, ¿no? La importancia de poder detectar y supervisar dónde están nuestros hijos, con quién están nuestros hijos, qué es lo que están hablando. Muchas veces nuestros hijos comienzan a escuchar cosas que escucharon en la escuela, ¿no? Soy un tonto, dicen algo que ellos escucharon y comenzar a decir, recuerdo nuestro hijito hace unos años, lo mandábamos a una escuelita de fútbol y él un día lo fui a buscar a la escuelita de fútbol y dice, soy un fracaso, me dijo. Y lo miré yo a él, nunca de nosotros ha escuchado eso. Y le pregunté, ¿por qué dijiste que eres un fracaso? No, porque estábamos jugando un partidito y perdimos y los otros niños nos decían, bueno, loser, eres un perdedor, ¿no? Soy un perdedor, me dijo. Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Por haber perdido un partido, eso no te transforma en un fracaso, no te transforma en un perdedor, ¿no? Y lo comencé a afirmar a partir de lo que había escuchado de su boca, que él a su vez había escuchado de los otros niños, ¿no? Por eso el tema de el estar alerta, ¿no? El no asumir de que porque somos padres cristianos y va a la escuelita bíblica y los domingos vamos a la iglesia, nuestros hijos no van a desarrollar estos quebrantos relacionales, emocionales, matrimoniales, ¿no? Bueno, yo solo agregar a lo que tú dices que en verdad, no por ser padres cristianos estamos exentos de que nos ocurran estas cosas. Y yo aconsejaría, como dices tú, sin llegar a ser paranoico, pero uno tiene que tener mucho cuidado con el entorno familiar que nos rodea y con quién dejamos a los hijos. No se trata de que uno prive a los seres queridos de estar con nuestros hijos, pero uno tiene que velar siempre el estar uno con ellos, no dejarlos solos, sobre todo cuando son pequeños, ya cuando son grandes, obvio, se saben defender, pero cuando son pequeños uno debe permanecer junto a sus hijos, no dejarlos con nadie, con nadie. Yo realmente creo que con nadie, porque como tú mismo dices,
el entorno familiar por lo general es el que provoca estos abusos en nuestros hijos. Ahora, si nosotros somos unos padres presentes, unos padres preocupados, que escuchamos a nuestros hijos, es una de las formas de prevenir que estas cosas ocurran. O sea, como mamá me he dado cuenta de muchas instancias solamente porque Dios me ha mostrado, es estar atentos. Si tuviera que decir una palabra es estar atentos, atentos a nuestros hijos. No dar por sentado o muchas situaciones, sino estar atentos a ellos. Como dice Caro, especialmente cuando son niños pequeños. Nosotros no siempre fuimos muy pendientes o cuidadosos en cuanto a esto, ¿no? Entonces, es estar atentos. Atentos vuelvo a repetir la palabra administración. Cómo estamos administrando nuestra paternidad y maternidad en el cuidado, en estar atentos, en cuidar aquello que es de Dios realmente, porque nuestros hijos son de Dios. Entonces, es cuidar un bien del Señor. Yo lo veo así en cuanto a los hijos. Cómo yo cuidé o, digamos, contribuí al desarrollo normal de lo que Dios quería para con ellos. Eso, nada más. Bien, bien. Ramoncito, ya antes de pedirles a ustedes que nos comenten un poquito del material y de cómo han estado trabajando, la importancia de la oración y de la intercesión por nuestros hijos. Me gustaría que pudiéramos ya terminar. Yo sé que esto tiene muchísimo, podríamos estar horas y horas con tips, con consejos, ¿verdad? Pero entendemos que nuestra conexión con el Padre y nuestra intercesión, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad?, a favor de nuestros hijos. ¿Qué les parece a ustedes en este tema de la prevención, amados? La oración es con y por ellos. Con y por ellos. Si ellos van a aprender a orar, que sean escuchándonos y viendo a nosotros orar, que una de las cosas que a veces los padres no hacen mucho con sus hijos. Entonces eso es muy importante. Bueno, continúo después, digamos, lo siguiente, porque es más o menos lo resumo solamente en esa frase. Respecto, digamos, a con ellos, orar con y por ellos. Bien, bien. Y también, sobre todo aquellos papás que tienen hijos, desde que se enteren que están embarazados, comenzar a interceder y a orar por nuestros hijos, a saber que esa es una herramienta fundamental que tenemos en nuestras manos. Sí, adelante. Sí, lo que quería mencionar es que eso lo hemos de alguna manera entendido más como la bendición, como entregar bendición. Que no son, insisto, no son solamente palabras, sino que es una palabra que Dios da del Espíritu Santo para la mamá cuando está esperando el bebé. Mira, quiero contarte una experiencia. ¿Tú recuerdas cuando estaba allá en el seminario, mi hija la hospitalizaron? Y la hospitalizaron porque había tenido un embarazo ectópico. Entonces, bueno, al día siguiente ya más o menos teníamos que viajar y alcancé a verla en la clínica, y en la clínica sentí de Dios muy fuerte que tenía que orar por ella. Entonces, como padre, sentí primero que nada la responsabilidad y la autoridad, porque mi oración iba a ser la más importante, porque Dios me da esa autoridad. Amén. Y oré por ella para que su sistema, digamos, se recuperara completamente y no tuviera ningún tipo de daño. Pasaron algunos meses y le pregunté acerca, digamos, cómo andaba, digamos, ella en su salud, y me mencionó, digamos, que sí, que estaba viendo y que poco a poco los médicos le habían dicho que iba a tener un 75% probabilidades de volver a tener un embarazo igual. Nuevamente pasaron 2 semanas, se juntó conmigo un día, vino a mi casa, etcétera, oré por ella
y oré para que quedara, digamos, esperando un bebé. Así concretamente, Dios respondió la oración y a los 15 días esperó, digamos, quedó esperando el bebé, que ya tiene 2 años, me hizo abuelo. Entonces, Amén. fue muy especial, es un bebé absoluto y totalmente sanito. Entonces, es algo que uno puede ver en relación a los hijos, porque como tú tienes la autoridad como padre Exacto. y escuchas, en un momento a veces quizás un poco nos desentendemos de lo que Dios nos dice, pero porque la voz de Dios a veces es muy suave, es como un susurro. Entonces lo hacemos, le hacemos caso, le obedecemos y Dios responde. Amén. Y, Amén. Dani, quisieras comentar un poquitito en cuanto a la intercesión, cuán importante ha sido, sobre todo en la vida de nuestro hijito. Realmente es muy importante porque, bueno, nosotros hemos visto el poder de la intercesión cuando mi hijo supuestamente tenía un problema de déficit de atención, siendo muy pequeñito, de 2 años aproximadamente, nos habían dicho este posible diagnóstico, y al principio nos preocupamos, pero después entendimos el poder que hay en la oración y lo que hacíamos era, cuando él estaba dormido, orar por él, sacando todo diagnóstico y que Dios interviniera en él. Y bueno, terminaron diciendo, después de llevarlo a hacer como una especie de tratamiento donde tenía una psicopedagoga, una psicóloga observándolo, terminaron diciendo de que era falso, o sea, él no tenía déficit de atención. Entonces, otra vez vemos quizás este poder del bendecir, el poder de las palabras, el poder de la intercesión. Y vuelvo a repetir que estoy muy convencida que esa oración que un papá o una mamá hace delante del trono va directamente al trono, o sea, Dios la escucha, porque Dios es Padre. Entonces, Él no va a negarse a nada, no va a negar la oración de un papá hacia su hijo. Y hay mucho poder en la oración, hay mucho poder en la intercesión. Es decir, si muchas veces digo, ¿no? Si yo he visto cómo Dios ha respondido cuando hemos estado en tiempo de intercesión por familiares, cómo Dios ha respondido, ¿cuánto más Dios no va a responder cuando un papá o una mamá está intercediendo por su hijo, está orando por su hijo? Está, como decían ustedes, Ramón y Caro, viéndolo como Dios lo ve, declarando lo que el cielo está declarando sobre esa persona. Muchas veces no nos damos cuenta, creemos que son solamente nuestros hijos, pero ellos ya vienen con un propósito de Dios. Lo importante es que nosotros como padres podamos ser el motor que impulse a nuestros hijos a cumplir ese propósito, no a detenerlo, no a hacer un obstáculo, no a dañar el propósito que ya Dios tiene con ellos, sino a impulsar. Y la oración creo que tiene muchísimo poder, no solamente cuando son pequeños, a cada instante nosotros sabemos que a veces tengo pequeños tiempos de satisfacción porque a veces yo he necesitado intercesión cuando me he encontrado con alguna afección física y mi hijo se ha aproximado a mí, me ha puesto las manos sobre mi cabeza y ha empezado a interceder. Entonces, como decías vos, Ramón, ¿de dónde sacan eso? De que nosotros hemos estado intercediendo con ellos. Y eso es lo que van a transmitir, es decir, la vivencia que han tenido es la que van a transmitir. Entonces, qué importante. Muchas veces vemos papás que se desesperan porque su hijo se alejó del Señor, o empieza la desesperación por querer que vuelva al Señor, pero muchas veces no nos damos cuenta de que a lo mejor Dios quiere ese tiempo de intercesión de nosotros como padres, para declarar y soltar esas palabras, esa afirmación, esa intercesión delante del trono.
Y vuelvo a repetir, Dios es Padre y Dios va a escuchar la oración de los padres por sus hijos. Va a escuchar el clamor, va a escuchar la intercesión. Entonces podemos, yo veo la intercesión como si nosotros quitáramos las piedras del camino de ellos, ¿sí? Quitamos las piedras y los obstáculos mediante intercesión. Entonces le allanamos el camino como padres y los acercamos al corazón del Padre. Eso es lo más importante que podemos hacer como padres, acercar a nuestros hijos al corazón del Padre Celestial. Qué bueno, Dani, gracias. Ya para ir finalizando, como bien dijo en un principio Ramón y Carolina, en Malaquías, donde dice que el corazón de los padres se acercaría a los hijos. Primero Dios tiene que comenzar a trabajar entonces en nuestros corazones, ¿no? Para que se puedan acercar a nuestros hijos, y luego a partir de eso, ¿no? El corazón de los hijos se acercarían al corazón de los padres, que es, creo, el versículo lema de Padres en Acción, ¿no es cierto? Y del material, paternidad, bendición o maldición. Amados, cuéntenos brevemente, ya para cerrar, del material, lo que ustedes están haciendo, y vamos a dejar abajo en los comentarios, obviamente, la dirección, la página de Facebook, el mail de Ramón, de Carolina, de su ministerio, para que los que estén interesados en el material puedan acercarse, comunicarse con ellos directamente. Cuéntenos, amados. Bueno, nosotros el año pasado, 2019, empezamos a hacer charlas en nuestra propia casa, ¿ya? Invitábamos a padres, así por WhatsApp, por Facebook, usamos distintos medios de comunicación para promover las charlas, ¿sí? Y fue muy hermoso porque empezaron a llegar personas, no sé, tocaban a la puerta, una persona decía, me mandó tal persona, empezaron a venir cada vez más personas a las charlas, se empezaron a hacer ciclos de charlas, contábamos con el apoyo de un psicólogo cristiano que fue muy exitosa su charla, los padres realmente quedaron muy contentos con lo que descubrieron, porque él los llevaba a ver, digamos, sus propias vidas, sus propias relaciones con sus padres, por lo tanto, igual se producía un quebranto en ellos, digamos, de poder arrepentirse de lo que estaban replicando con su hijo. También Ramón después siguió con charlas con respecto a la bendición, que fue algo que, digamos, realmente fue nuevo para nuestras vidas, porque nunca lo habíamos visto de esa manera. Y así durante todo el año estuvimos haciendo ciclos de charlas en nuestra casa, y se formó un grupo más o menos de unos 20 padres que venían continuamente. Ahora con esto de la pandemia obviamente nos cortó la inspiración, pero ahora nuevamente estamos retomando, haciéndolo de esta misma forma, digamos, juntándonos con algunos padres a través de videollamadas, por Meet, y bueno, estamos recién empezando nuevamente, pero sé que va a ser muy exitoso porque a veces la gente, venir un día viernes a salir de su casa e ir a la casa de otra persona a una charla, a veces es más complicado porque vienen de sus trabajos cansados, pero hacerlo por videollamada, o sea, no tienen excusa. En su propia casa van a tener, digamos, las charlas o conversatorios al respecto. Ok. Ok, nosotros hemos desarrollado un programa que está basado en un programa que incluye varias charlas. Entonces la idea es trabajar con charlas, con dinámicas, con alguna forma en que los padres puedan ir teniendo una mejor relación con sus hijos. Todo lo que hemos aprendido, empezar a traspasarlo, pero al mismo tiempo recibir de otros padres también estudios, apuntes, etcétera, con los cuales podemos trabajar. Esto no es algo exclusivo de uno o de otro, no es algo que alguien se pueda especializar en esto y decir yo soy experto en esto y como experto solamente yo puedo dar algún tipo de enseñanza, sino que en el fondo es lo que Dios va haciendo con nosotros como padres y vamos preparando el material.
De hecho, como bien lo mencionabas, tenemos un libro del cual podemos enviar una copia resumen completamente gratuita en forma digital, que la hemos desarrollado para que puedan ver, digamos, lo que significa la bendición y cómo empezar a implementarla con sus hijos. Obviamente viendo toda la situación que ha ocurrido en el mundo actual, donde ya sabemos que más del 70% de los jóvenes se apartan de la iglesia ya cuando empiezan a llegar a la juventud, el hecho de tener material con el cual uno pueda trabajar va a permitir que en las iglesias los jóvenes no se vayan, sino que de alguna manera puedan empezar a tener identidad y propósito en el lugar donde están y puedan seguir trabajando y funcionando con sus padres. Ejemplo tenemos, vemos por ejemplo en la Biblia a un Noé que era, prácticamente estaba haciendo una locura, pero sin embargo ahí tenía a sus 3 hijos con sus esposas trabajando en esa locura, digamos, que era para el mundo. Entonces estaba ahí, cosa que a veces no vemos en otros ejemplos bíblicos en el fondo, porque hay una diferencia, o sea, Noé hizo algo que los otros no hicieron. Entonces, tristemente vemos también que en las iglesias poco se da en programas hacia padres. Hay muchos programas de diferentes tipos, digamos, programas para jóvenes, programas para matrimonio, programas para hombres, para mujeres, etcétera, pero programas padres e hijos prácticamente o nada o muy poco, digamos. O sea, entonces, si la mentalidad del pueblo cristiano puede cambiar, podemos ver algo muy distinto en la próxima generación. Si podemos cambiar nuestro corazón como padres y llevarlo también ese mismo corazón distinto a la iglesia, en donde la iglesia cambie, donde ya la escuela dominical prácticamente no sea necesaria porque los padres son capaces de discipular a sus hijos, y no es una vez a la semana ir a entregar a mi hijo para que le enseñen de la Biblia, sino que si los padres son capaces de poder entregar los principios, la vida de Dios, digamos, a sus hijos, eh, podemos ver quizás con gran esperanza que la iglesia puede tener una renovación, pero tremenda en los próximos años. Eso es Amén. nuestro, digamos, lo que nos mueve algo que queremos ver, digamos, es el mensaje de Dios de los padres en cualquier congregación, digamos, en cualquier familia, digamos, que desee algo mejor para sus hijos. Amén, amén. Y es lo que nosotros queremos y apuntamos a que se levanten más Ramones, más Carolinas, más Ministerios Padres en Acción, porque bueno, nos toca mucho trabajo, harta pega, como dicen en Chile, en el Ministerio de Restauración. Nos tocan tratar personas con mucho cariño y amor y compasión, lo hacemos en la restauración de sus vidas, pero más vale prevenir que curar. Así que qué bueno que la iglesia se despierte y que comencemos a tratar estos temas desde muy temprano para que luego no tengamos que enviarlos al Ministerio de Restauración o que los niños, los jóvenes no tengan que arrastrar tanto dolor en su vida, sino que de temprano comience la vida de Cristo a ser desarrollada en estos lugares donde ha habido quebrantos y estos patrones de conducta se han ido replicando. Bueno, amados, muchas gracias. Ramón prometió ese material. Los que están interesados, por favor, vean el mail, vamos a dejar abajo el mail de Padres en Acción para que se comuniquen con él y él responda enviándole ese material que él ha mencionado que es gratuito. Y me gustaría terminar este tiempo, Dani, si te animas, haciendo una oración. Quiero agradecerle a Dios, sobre todo por esta oportunidad de tenerlo a Él como padre, como el mejor padre, el padre ejemplar, y tener padres que cada día son más ejemplares como ustedes. La posibilidad, les agradecemos, Ramón, Carolina, a Dios como Iglesia de Cristo, le damos gracias a ustedes por haber sido sensibles a la voz de Dios, haber visto esta necesidad y no haberse quedado cruzado de mano diciendo, bueno, ojalá algún día alguien
haga algo para la relación entre los padres y los hijos o por prevenir, sino que ustedes dijeron, bueno, nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer esto nosotros, ¿no? Así que gracias, les queremos decir como Iglesia de Cristo, bendecimos su trabajo y me gustaría que oráramos, Dani, si te parece, para ya cerrar este tiempo. Los que han hecho comentarios, ciertamente los vamos a poder ir respondiendo, tendría que haber hecho esto al principio, que iban haciendo preguntas. Ahora la pueden comenzar a hacer. Si quieren alguna pregunta específica, van a tener el correo de Padres en Acción. Pero cerremos este tiempo orando y pidiendo al Señor de que Él nos ayude, Dani, como papás, que nos ayude a que podamos implementar realmente estrategias para poder ayudar a nuestros hijos a que no desarrollen estos quebrantos, sino como papás poder prevenir antes que curar. Amén. ¿Quiero decir algo? Sí, amado, adelante, adelante. Sí, quiero decir que nosotros en ningún caso nos consideramos como padres perfectos. Lo que sí es Amén. importante es que nosotros, nuestra forma de llevar adelante las cosas es que partimos como base siendo y considerándonos como padres imperfectos, que hemos cometido muchos errores y quizás los seguiremos cometiendo, pero con algo distinto, con un deseo y un corazón distinto hacia corregir esos errores y mejorar, digamos, la relación con nuestros propios hijos y en ese camino que otros se vayan sumando. Amén, amén. Adelante, Dani. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Señor, queremos pedirte perdón por los errores que muchas veces como padres cometemos. Señor, y pedir que nos estés guiando, nos estés aconsejando, porque vos sos nuestro Padre, sos nuestro mejor consejero, nuestro mejor ejemplo, para poder ser los padres que vos querés que seamos, que vos nos has diseñado para ser. Señor, en este tiempo quiero declarar o manifestar lo que dice la palabra, que Jesucristo ha provocado reconciliación, su sangre ha provocado reconciliación, y esto es lo que establecemos en oración para muchos de los hogares que nos van a estar escuchando, Señor. Muchos de los padres y de los hijos establecemos esa reconciliación y creemos en que el sacrificio de Cristo es suficiente para establecer en cada hogar cristiano, en cada hogar, esa reconciliación en el corazón de los padres y en el corazón de los hijos. Señor, queremos bendecir la generación de nuestros hijos y las generaciones que vengan detrás de ellos. Te pedimos, Dios, nos hagas realmente instrumentos en tus manos, instrumentos de restauración como padres. Primeramente que sanes los corazones de los padres y todas sus memorias, todos sus recuerdos, pero también te pedimos que haya una restauración en la relación entre padres e hijos, en cada uno de los hogares que nos han estado escuchando. Señor, también que podamos estar atentos, que podamos, Señor, prevenir situaciones que creíamos que eran irreversibles, o mejor dicho, prevenir situaciones antes que vengan, revertir situaciones que para nosotros eran imposibles. Padre, ayúdanos a ser transformados, a bendecir a nuestros hijos, Señor, a establecer un tiempo con ellos, a dialogar, a ser expresión de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Y queremos, Señor, ahora como padres que somos, bendecir a todos los hijos de los hogares que nos han escuchado. Señor, bendecir, establecer un tiempo nuevo de una relación entre padres e hijos. Señor, creemos que va a traer fruto de sanidad, fruto de restauración, todo lo que hemos estado hablando.
Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada día para con nosotros, porque tu amor nos cubre, tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Hola, somos Mauricio y Daniela Montión. Queríamos saludarte, bendecirte y también animarte a que si estás interesado en recibir restauración emocional, relacional y sexual, que consideres hacer nuestro programa online que se llama Escuela de Restauración, que no es solamente para personas que deseen sanidad y restauración, sino también para capacitar, para animar, para impartir y entrenar a líderes que quieran tener herramientas de cómo ministrar a aquellos que tienen quebrantos emocionales, relacionales y sexuales. Allí dejamos el link con toda la información y esperamos te contactes. Te invitamos a que puedas participar de la Escuela de Restauración para que dejes que Dios toque tu corazón, trabaje en tu corazón a partir de cada módulo, a partir de cada enseñanza, a partir de cada lectura, un tiempo en el cual puedas dejar que Dios restaure tu corazón y al restaurar tu corazón puedas afectar también a la vida de los que te rodean. Bendiciones.